¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy, pero que muy bien el día de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben, pues este mes, hace unos días, pues llegaron los cambios de balance, por lo cual ya yo les he subido un par de videos donde les digo las cosas que han hecho, las mejoras, las estadísticas que han quitado o algunos reworks incluso que hay por allí, chicos. Así que hoy les traigo el video de 6 mutantes que se podrán usar ahora después de este último cambio de balance. Ya saben que en el anterior cambio pues yo subí este mismo tipo de videos, creo que fue así. Entonces pues ahora lo haremos con el cambio de este mes, chicos. Ya saben que nerfearon un montón, fue un cambio bastante extraño, pero mejoraron algunos que podríamos decir que ahora se puede usar algo esos mutantes. Ojo, los que voy a mencionar no significa que estén rotos ni vayan a superar el meta, pero que ahora se pueden usar cómodamente, como lo dice el título, chicos. Así que empecemos con el primero, chicos, y es el Filias de Rocas, chicos. Así es, ya saben que el Filias de Rocas en el anterior cambio de balance, lo que hicieron fue que lo nerfearon. Así que ahora le han revertido ese cambio. Le habían quitado la velocidad de 4.35 a 4.26. Ahora le han devuelto el 4.35 de velocidad. Pero le dirán, Manu, ¿por ese poquito de velocidad? Sí, pero ¿qué pasa? Que antes tenía 25% de herida y en el anterior cambio se la subieron a 35%. ¿Qué pasó? Que le han dejado el 35% de herida. Algo que no es muy resaltante, pero significa que si el mutante con su velocidad, con su buena combinación de orbes con velocidad, lo que ataque y lo que pegue de herida va a ser bastante fuerte. Así que el Filias de Rocas puede que se vuelva a ver un poco. Con el meta está difícil, pero ahora con el nerf al archivista y entre otras cositas, pues el Filias lo veo muy bien, con esa diferencia de velocidad y que le hayan dejado su anterior herida. Él sería el primero. El segundo mutante, chicos, y uno que muchos poseen porque la han regalado un montón. En el 2022 la dieron muchas veces. Estamos hablando de la Gwen, chicos. Así es, la mutante favorita de muchos porque en su skin de platino se ve muy god, muy bonita. Ya vamos a hablar de esos cambios y por qué les digo que ahora se puede usar. Pues como ahí ven, ella antes tenía una velocidad de 6.25, ahora se la han subido a 6.67. Obviamente no se diferencia mucho en el meta de que si doblegar turnos a la primera o que no te dobleguen, pero le da mucha más seguridad al momento de, pues, digamos, si no quieres armarla con velocidad, ahora la puedes armar con otra cosa si te llegas a enfrentar con veloces. Lo ideal sería la velocidad porque es lo que le queda a ella, pero un cambio que le viene a bien. Pero lo importante, también le han subido la vida. Y es que le subieron la vida unos 200 puntos. Dirán, Manu, no, creo que es más. Pues cuando yo les digo los puntos de vida y ataque, chicos, se los diré en la básica. Así que ya saben que platino significa 100% estadística. Lo cual, para no revolverlos tanto, cuando yo diga 200 de vida, significa que en platino le sube 400 puntos. Es una cuestión de matemática y lógica. Pero sí, tiene ahora en platino 400 puntos más de vida, lo cual pues se va a notar mucho lo que aguanta ahora. Antes su debilidad era que no aguantaba, ahora veremos con estos 400 puntos más de vida qué tanto puede cambiar. Obviamente en Evo alto no se va a usar porque hay muchos mejores mutantes, en Evo intermediario puede llegar a encontrar posición, pero en Evos bajos va a verse totalmente a falta de Zoomorphos. Y bueno, también un pequeño detallito, su fortalecimiento se lo subieron de 30% a un 32%. Un pequeño cambio que le sigue poco a poco el cambio, pero guau, que recibió buff en sus 3 características principales. Bueno, en 3 de 4. Así que esa sería la segunda mutante que se podría usar. La tercera mutante, chicos, pues
no verán mucho el cambio, pero igual la tengo que mencionar. Y es... ¿Dónde está? La perdí. Aquí está. La Dama del Crepúsculo, chicos. Así es, esta mutante de incursión que ya ha venido 2 veces al juego, al igual que el Filias de Rocas. Por eso hablo del Filias de Rocas, porque ya ha venido 2 veces al juego. Y la Dama del Crepúsculo también. ¿Qué pasa con la mutante? Pues no la mejoraron la gran cosa. Simplemente le subieron la absorción de vida de un 35% a un 40%. Dirán, Manu, pero eso no importa porque es una mutante que solamente va a atacar una vez en partida y ya, porque de aquí a que ataque da igual la absorción de vida que tenga. Pues sí, tienen razón y así es como funciona, porque es el mutante más lento del juego. Pero importante, ahora con el nerf al archivista y el nerf a otras cositas, ella ha pasado a ser la mutante con más vida del juego, chicos. Así que digamos que ahora se podrá usar más que todo simplemente por el rol de tanque, ya que ella es heroico. Eso le da un plus de que puede tener un espacio para un tercer orbe. Tal vez la combinación de respuesta ahora resalte un poquito más. Son cosas que habría que probar con el nuevo meta, pero ya saben que todo es sable, la tiene difícil realmente, pero 100% pues se puede empezar a usar un poco cómodamente ahora porque es la mutante con más vida del juego. Vamos con el cuarto mutante de la lista. Claro que sí, chicos, y es un mutante que antes, hace 1 año y medio, se usaba un montón. Y es el Cameo. Bueno, año y medio y hace 2 años se usaba mucho más, chicos. Sí, Cameo, este mutante legendario doble esomorfo, lo han mejorado y nerfeado a la vez. Técnicamente recibió un rework. Chicos, le han aumentado la velocidad de 7.69 a 8.33. Que dirán, ¿será un cambio resultante? Pues sí, chicos, porque ahora pues puede doblegar sin problemas. Obviamente sin orbe de velocidad doblega. Y si tienen orbe de velocidad, pues mejor. Ya puede doblegar herederos, Urgans y otros zoomorfos que sean de la misma velocidad de ese tipo de mutantes o míticos. Porque antes no lo hacía. Con el 7.69 no lo hacía. Ahora con el 8.33 sí lo hace. Por lo cual le da un mayor plus a usarse mucho más como un DPS o otra cosa más, chicos. Así que cambio súper importante. Lo malo es que le han nerfeado la vida. Él tenía una vida de casi 3.900 puntos. Le quitaron 200 puntos de vida en básico. Obviamente, significa que en platino verán ese menos 400 puntos. Así que bastante importante el nerf, pero para su velocidad sigue teniendo una vida muy potente. Así que cuidadito con el Cameo, que a lo mejor pronto tendrán un videíto con él, porque en realidad quedó bien. No quedó meta, pero cuidadito con él en evos intermediarios y bajo. También le subieron la herida del 40 al 45%. Así que con más velocidad y herida, cuidadito y llega a molestar un poco. Otro mutante, chicos, que es de la misma rama, que casi sufrió, digamos, los mismos cambios, de cierto modo, es el Anomalie, chicos. Aquí está. Aquí, como lo ven, ya lo he platinado. Se viene videíto por allí, lo estoy subiendo. El Anomalie, chicos, pues, ¿qué pasa? Ya era un mutante que se veía bastante bien en evos bajos y en evos intermediarios y no tenías un mejor zoomorfo como Madre de Dragones. ¿Qué pasa? Que ahora le han subido la misma velocidad que el Cameo. Anomalie antes tenía una velocidad de 7.69, ahora tiene una de 8.33, por lo cual ahora va a obtener mucho más valor contra esos mutantes meta que les he mencionado. Urgan, heredero o míticos de la misma cantidad de velocidad o más lento incluso, los va a poder doblegar sin problemas. ¿Qué pasa? Que Anomalie pues tiene una vida aceptable para él. Miren la vida, casi 3.300 puntos menos que Cameo, pero ya tendrían la misma vida. Pero también le han mejorado un poco el daño. Le han subido 14 puntos de daño. Poquito, pero son 14. 14, luego en platino serían 28 puntos, chicos. Así que cuidadito con Anomalie, por eso pronto tendrán video, porque en realidad ha quedado mucho mejor. Más con su complemento de la habilidad de escudo, que no se lo ha mejorado, sigue teniendo el mismo porcentaje. Y les recuerdo que él tiene un daño oculto. Así que cuidadito con el Anomalie. Yo creo que se va a empezar a ver bastante en esos evos intermediarios.
Vamos con otro mutante, chicos, que, ojo, lo mencionaré simplemente porque fueron buenos cambios. No sé si ya se llegará a ver, más que todo en Evo Bajo, si alguno tiene suerte de obtenerlo en Evo Bajo. Y es el Roadmaster, chicos. Sí, ya saben, este mutante que tiene bastante años en el juego. Y bueno, en su momento cuando salió dominaba en el meta simplemente por lo que tanqueaba. Porque el problema del mutante es que no tiene daño y es uno de esos mutantes que tú dices, ¡guau! No puedes contar con su habilidad. ¿Qué le han hecho al Roadmaster, chicos? Pues le han mejorado la velocidad de 5.56 a 6.06. Un cambio algo grandecito, no exagerado, pero un cambio que igualmente le viene bien porque él tiene una vida grandiosa de casi 5.400 puntos. ¿Qué pasa? Que también le han mejorado otras cositas, por lo menos su daño múltiple, que ahí como ven es de 450, le han subido pues sus 40 puntos. Así que obviamente en platino sería 80, por lo cual tiene 80 puntos más de daño múltiple. Obviamente no se ve reflejado allí, sino se ve reflejado en el tema del plus. Obviamente ya cuando tu mutante supere el nivel 15 es que se notará el aumento, que obviamente yo sé que la mayoría ya puede pasar del nivel 15 sin problemas. Así que cuidadito, tiene 80 puntos más de daño múltiple, por lo cual esos 450 se convierte fácilmente en 530. No es el daño suficiente, pero se notaría algo. Y su daño individual también fue mejorado. Le subieron 67 puntos de daño, por lo cual, pues en platino tampoco lo van a ver porque también es en el tema del plus. Pues van a ver un aumento de 784 a 851. Todavía sigue siendo un muy poco daño para un mutante de su velocidad, pero quién sabe si ahora te puede servir contra veloces como Zeus, Spin Fury, poniéndole velocidad, full daño, algún tipo de cositas porque ya la vida la tiene suficiente. Así que Roadmaster es un mutante que 100% se va a poder empezar a usar en Evos bajos porque tiene todo el rol de tanque, tiene el rol de velocidad, de intermedio, mejor dicho, y el daño pues le han mejorado un poco. La habilidad es el problema, no puedes contar con ella. Ese sería el quinto mutante, chicos, y el sexto mutante, no, perdón, ya he dicho 6, pero cualquier cosa a aquellos que no le haya gustado el puesto de la Dama del Crepúsculo, simplemente lo que le di un lugar fue porque simplemente ahora es la mutante con más vida, pues tenemos como una mención, después haremos unas menciones honoríficas, el Exatut, chicos. Sí, este mutante de incursión que lo tengo congeladito, que ojo, será el mutante de la incursión que llegará dentro de 3 días. El mutante, chicos, galáctico mítico, heroico, que tiene la habilidad de herida, pues le han mejorado su vida en unos 200 puntos básicos. Significa que en platino tiene 400 puntos más de vida. ¿Qué lo hace escalar tanto en este lugar? Pues porque 400 puntos de vida en platino en un mutante heroico se puede llegar a notar. Obviamente potenciándolo con su orbe de vida respectivo se va a notar un montón. El problema del mutante pues es su baja velocidad complementada con la habilidad de herida, ya que también su habilidad de herida ha sido mejorada de un 65% que tenía a un 70%. Obviamente lo coloco aquí más que todo que ya en Evos bajos se va a poder usar más que todo porque viene la nueva incursión y digamos que esos Evos bajos pues teniendo las etiquetas suficientes van a llegar fácil al mutante. Este mutante lo van a poder obtener muy fácil con tags, pues cabe mencionarlo de una vez. Y eso, bueno, aunque ojo, que no se me olvide este detalle, le han reducido el daño, chicos. También le nerfearon el ataque, le quitaron 17 puntos de daño. No será mucho, pero era un nerf pues que no necesitaba. Así que cuidadito este mutante con sus combinaciones de fortalecimiento y otras cositas, porque ahora pues sí, lo han hecho más tanque, pero sí le hace falta al mutante para verse en Evo intermediario o alto. Y bueno, chicos, esos serían los mutantes importantes. Voy a hacer unas pequeñas menciones honoríficas volando para que cualquier cosa ustedes me dejan en los comentarios. Manu, ¿te olvidaste de este mutante? Pues vamos con las menciones honoríficas. Una sería la Drusela, chicos. Pues rapidito, le ha mejorado la velocidad de 7.69 a 0.09 y le subieron 17 puntos de daño. En Evos bajo se puede ver sin problema. Drup Zombie, chicos, que a lo mejor muchos dirán que tenía que haberlo metido en la lista, pues no lo haré porque obviamente obtuvo buenos cambios, pero no se va a llegar a resaltar tanto.
claro, sí se llegará a ver en Evos bajos, pero ya de allí no más. Velocidad de 6.45 a 7.14 y le subieron 100 puntos de vida, o sea 200 en platino. Pero le quitaron 15 puntos de daño. La mutante terror, ya saben que era de los mejores tanques en su momento, pues le han subido 200 puntos de vida, por lo cual ahora en platino verán que tiene 400 puntos más, lo cual yo creo que se va a usar en Evo bajo y en Evo intermediario por el tema de tanque, a lo mejor incluso mejor que el Roadmaster, pero vendrían teniendo el mismo daño, vendrían cumpliendo el mismo rol ahora entre ella y el Roadmaster, solamente que ya ustedes decidirán. ¿Qué pasa? Que también le subieron el daño unos 10 puntitos y el debilitamiento, lo malo es que le quitaron del 35% al 30%. Así que ella y Roadmaster se podría decir que están a la par, solo que Roadmaster ahora es más rápido, pero ella podría decirse que está mejor, porque un poquito más de vida y mejor porcentaje de habilidad. Y por último de la mención honorífica, chicos, sería un mutante de los primeros heroicos del juego, el Rey Esqueleto, chicos. Este mutante que después, desde que salió al juego ya en el 2016 creo que fue, pues se usó en ese año y ya de resto de IG desapareció. Le han mejorado su velocidad de 5.88 a 6.25, un aumento de velocidad considerable, pero también su vida base le han subido 200 puntos, por lo cual en platino notarán que le han mejorado 400 puntos. Aún así, en el tema del daño se nota que le hará falta, a lo mejor por el tema de heroico se complementará, tal vez se va a usar, pero como te digo, la mayoría de estos cambios se va a usar en Evo bajo, a excepción, sí, fueron unos cambios de balance totalmente decepcionantes, pero ya saben que más que todo fue lo del nerf al archivista, el buff. Obviamente no menciono el Aratomi ni el archivista porque ya son mutantes obvios que ya les dediqué video, pero lo que es en Evo intermediario e incluso en alto va a resaltar totalmente el cambio del Anomaly y el Cameo. Así que cuidadito con esos dos cambios y el Filias de Rocas. No nos olvidemos del Filias de Rocas. Ya en Evos intermediarios se va a notar mucho lo de la Gwen y el ex Atut. No mucho, en realidad no mucho. Y en Evo bajo pues se va a mencionar, obviamente se van a notar todos los cambios que he mencionado. Así que chicos, en verdad espero les haya gustado el video. No olviden dejar ese poderoso like pues por el pequeño análisis de cada uno, para que comentenme cuál de estos mutantes son los que ustedes poseen y han notado ese cambio o los usan, o si he descartado algún cambio. Obviamente yo hice el análisis de todos y por eso hice este video de los 6 mejores mutantes que se podrán usar y las menciones honoríficas. Y bueno chicos, no olviden suscribirse, que estamos a nada de llegar a los 200 suscriptores, perdón, 200 no, estamos a menos de 200 de llegar a los 30.000, lo cual es una locura. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then Baller did the chain. Turn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, nigga, so ride with the mob, suck a nigga, nigga, so ride